Amados hermanos, estamos ya en nuestro estudio de Romanos, capítulo 9, y hoy vamos a culminar el estudio del capítulo 9, y vamos a leer esta sección que en la Reina Valera 1960 se titula La justicia que es por fe, y va del versículo 30 al 33. ¿Ok? Ujú. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y dice así. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio. Como se pueden dar cuenta ustedes por la forma en que el apóstol Pablo pregunta en el versículo 30, podemos deducir que el apóstol Pablo está llegando a una conclusión después de una larga disertación, por así decirlo, sobre el lugar, el rol de Israel, ¿verdad? En la historia de la salvación, diríamos, una porción donde el apóstol Pablo habla acerca de su gran dolor por los judíos, por el pueblo de Israel que ha rechazado al Señor, pero después ha explicado que la palabra de Dios no ha fallado porque Dios nunca se propuso salvar a la nación de Israel eh, en su totalidad, sino que dentro de Israel tenía a sus elegidos, tenía a sus escogidos. Entonces, los que son salvos de entre Israel Excelente. son los que son hijos de la promesa, ¿verdad? Son los que creen en el Señor Jesucristo. En este caso, los que vivían en el Antiguo Testamento, pues creían en el Mesías, que un día iba a llegar, el hijo prometido de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el hecho de que muchos no creyeron y otros sí creyeron que eran los elegidos de Dios, ¿hace eso a Dios injusto? De ninguna manera. El apóstol Pablo ha elaborado sobre este tema tan importante y dice que en realidad la salvación depende de Dios, no depende del que quiere ni del que corre, es decir, del que obra, sino de Dios que tiene misericordia. Pero claro, nuestra naturaleza humana pecaminosa culpa a Dios de injusticia, y el apóstol Pablo pues reprende a aquellos que eh, quieren poner a Dios, ¿verdad?, en una situación de injusticia, y él les dice que no tienen ellos, ni nosotros tampoco, la prerrogativa de interpelar al Señor, de pedirle cuentas. Él es el Dios soberano que puede hacer de una masa vasos para honra y otros para deshonras. Y además, como hemos mencionado, cuando se habla acerca de los elegidos, la Biblia es clara, ¿verdad? Explícita en el hecho de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero cuando habla acerca de los reprobados, siempre indica que han sido reprobados y condenados por sus propios pecados, por sus propios pecados. Y bueno, el apóstol Pablo no trata de solucionar en un sentido el problema, lo deja a la soberanía de Dios y dice que entonces no podemos nosotros culpar a Dios ni altercar con Dios. Bueno, luego muestra, ¿verdad?, cómo el Señor ha tenido misericordia del verdadero Israel. Él siempre ha tenido un remanente dentro del pueblo de Israel.
Y ahora llega a esta conclusión. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Recuerden aquí, esto presupone la situación del pueblo de Israel versus los gentiles, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿A qué conclusión llegamos? Y entonces el apóstol Pablo nos va a proveer la respuesta en los versículos 30 y 31, y en el versículo 32 y 33 explica la razón de por qué sucedió de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿A qué conclusión llegamos? La respuesta, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Muy interesante la forma en que el apóstol Pablo responde. Primeramente, habla de los gentiles, de los que no eran judíos, y dice que ellos no iban tras la justicia. Es una forma bastante amable, por así decirlo, en la que el apóstol Pablo describe la vida de los gentiles, en ese caso de los elegidos entre los gentiles antes de conocer a Dios, porque simplemente dice que no iban tras la justicia. Es decir, los gentiles no conocían el evangelio. Los gentiles, como Pablo ha explicado en Romanos 3, al igual que los judíos y toda la humanidad, eran injustos, no buscaban a Dios, no entendían, se habían desviado, ¿verdad? No les interesaba conocer, ni les interesaba agradar a Dios. Entonces, Pablo los describe como los que no iban tras la justicia, es decir, ellos no buscaban lo que Dios pedía o pide en su palabra para alcanzar la salvación. No les interesaba quién era el Señor Jesucristo, además de que no lo conocían, pero por su pecado el corazón humano está inclinado siempre a la rebelión, en ese caso a la rebelión contra los mandamientos de Dios. De modo pues que los gentiles no iban tras la justicia. Y aquí se expresa de una manera indirecta la gran misericordia del Señor, porque los que no iban tras la justicia, los que no perseguían la justicia, los que no querían encontrar la justicia de Dios, es decir, el camino, la vía para la salvación que Dios mismo ha revelado. Ellos que vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo, ellos que, al igual que todos los demás, estaban muertos en sus delitos y pecados, ellos que no les interesaba, que estaban sumidos en la misma condenación, han alcanzado la justicia. Noten cómo dice el apóstol Pablo, han alcanzado la justicia, la han recibido, han podido llegar a ella, han podido obtenerla. ¿Pero cómo? Y bueno, eso es lo que el apóstol Pablo explica cuando dice, es decir, la justicia que es por fe. Noten que la expresión han alcanzado la justicia podría entenderse como que los gentiles por su esfuerzo, por sus obras, por su obediencia, por sus méritos, alcanzaron la justicia, recibieron la justicia, pero no esa es la idea. La han alcanzado, la han recibido por gracia, no por mérito. Y eso es lo que significa la justicia que es por fe. Es decir, los gentiles han recibido la justicia en el sentido de que han recibido la salvación que Dios da a los pecadores, pero no por obras, no por obediencia, no por vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, sino la han recibido por fe, por fe. Esa es la única vía o medio o instrumento para poder recibir la justicia salvífica, la justicia redentora,
la justicia que salva, la justicia que es por fe, la justicia de Dios, no la justicia humana. Les debe quedar claro, pues, que el apóstol Pablo, cuando habla de la justicia en este contexto, se refiere a lo que es necesario hacer para ser salvos delante de Dios. Y claro, la justicia de Dios es algo que ningún ser humano puede hacer. Quien logró esa justicia para los elegidos de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera la logró? Pues Él fue quien se encarnó, se hizo hombre y se hizo obediente, obedeció perfectamente la ley de Dios. Él se sometió a la ley de Dios y entonces él, habiendo cumplido todos los requisitos de la ley de Dios, de la justicia de Dios, cuando los que creen en él confiesan que él es su Señor y su Salvador, la justicia de Cristo, es decir, esa obediencia perfecta, esa santidad perfecta, esa perfección de Cristo les es dada, atribuida, concedida a los que creen en él. Por eso es que no hay otra manera de recibir la justicia de Dios o la justicia de Cristo, sino solo por la fe. Recuerden que la fe en este caso es una fe verdadera, es una fe salvadora y la fe es un regalo de Dios. De modo que los gentiles pueden creer en Cristo para salvación, pero porque esa fe les ha sido dada. Es un regalo de Dios. ¿Lo recuerdan, hermanos, allá en Efesios capítulo 2, en el versículo 8? Dice el apóstol Pablo allí lo siguiente de manera muy clara, porque por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Ya vieron? Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es algo que hayan hecho, ni la salvación ni la fe, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. De modo pues que cuando dice la justicia que es por la fe, significa esa fe, esa capacidad de creer y confiar en Cristo que es dada como un regalo al pecador. En este caso, a los gentiles que no eran parte del pueblo de Dios, pero que ahora por medio de Cristo sí lo son. Bueno, entonces la fe es un regalo de Dios. Es algo dado al elegido de Dios. No es algo que se ha ganado, sino es algo que le es dado al elegido de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Hasta aquí en el versículo 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, por la fe verdadera. Y claro, eso no solamente se aplica a los gentiles de la época del Nuevo Testamento, de la época de Pablo, sino que se aplica a nosotros también. Esa es la regla universal y permanente de la salvación. Solamente por la fe dada a nosotros como un regalo de Dios, podemos nosotros recibir, alcanzar la justicia, es decir, la salvación que Cristo logró por nosotros, en nuestro lugar y a nuestro favor, para nuestro beneficio. ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre este pasaje? Debe de quedar claro, ¿verdad? Para que entonces no busquemos la salvación por otro medio o vía, sino solamente por la manera en que Dios lo revela en su palabra. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? Siéntanse en la libertad de preguntar o de hacer algún comentario. Estaba buscando también una parte de Filipenses
En este momento no lo encuentro cuando el apóstol Pablo dice que se nos ha concedido creer en Cristo, que es una forma de decir también que la fe es un regalo de Dios. En ese momento se me escapa la, la, el pasaje donde se encuentra exactamente esa expresión. No sé si alguien lo recuerde en este momento. Sí, sí, ya lo tengo. Es Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo, escuchen cómo dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en él, sino también que padezcan por él. Y es que en el griego la expresión les es concedido en realidad significa que les es dado por la gracia de Dios y por amor a Cristo que creamos en Cristo. En este caso, que los filipenses creyeran en Cristo. Entonces les es dado como gracia, como regalo, esa fe para que crean en Cristo. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay comentarios, vamos a continuar. Esto es lo que se dice acerca de los gentiles. Pero ahora Pablo, Hermano, ¿sí, hermano? estaba buscando en otra traducción Ajá, y en la Biblia, permítame, en la NBB ajá, dice, dice así, dice, en conclusión, ¿qué más podemos decir? Pues los sí. gentiles que no buscaban que Dios los aceptara, Ujú, Dios los hizo justos porque creyeron en él. sí. Sí. No sé si Referente a sea la la palabra que buscaban justicia, pues, ¿verdad? O correcto. sea, Sí, que dice que que no iban tras la palabra justicia en este sentido se usa como eh, para salvación, pues, ¿verdad? correcto. Sí, aquí cuando dice esa traducción, los hizo justos, es un poquito confuso, ¿verdad? Porque aquí se está hablando de la justicia por medio de la cual somos declarados eh, justos e inocentes, libres de culpa. No es que seamos hechos justos, aunque eso también tiene su lugar, pero aquí creo que la idea tiene que ver con el tema tan importante de la justificación por la fe, de la justificación del creyente. Es decir, la idea es los gentiles que no buscaban ser aceptados, probados por Dios, como dice esa traducción, que no les interesaba estar reconciliados con Dios, por la gracia misma de Dios, alcanzaron la justicia. Es decir, alcanzaron que el Señor, por medio de la obra perfecta de Cristo, los declarase inocentes, libres de culpa, los justificase, ¿verdad? Y entonces esto ha sido hecho solo por medio de la fe en Cristo. Y claro, después viene el proceso de la santificación, donde nosotros, eh, al ser declarados justos, empezamos a vivir y a reformar nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, viviendo en santidad, ¿verdad? Viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Pero interesante la traducción, ¿verdad? Que cita el hermano Julio. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Es importante que distingamos eso porque si nosotros creemos, ¿verdad?, que al tener fe en Cristo en ese momento somos hechos justos, si reflexionamos un poquito en ello, nos damos cuenta que alguien que es hecho justo, bíblicamente hablando, significa que es alguien que es constituido como alguien que vive de acuerdo con los mandamientos de Dios. Si decimos, ¿verdad?, que al creer somos hechos justos. Entonces, somos hechos justos, nosotros somos
transformados de injustos a justos, a rectos e íntegros. Sabemos que en Cristo lo somos, pero no en nosotros mismos, ¿verdad? Porque todavía vivimos en desobediencia. No nos sometemos a los mandamientos de Dios y nos rebelamos. Por eso es que el tema de la justificación por la fe es fundamental, porque significa que cuando creemos en Cristo, somos declarados libres e inocentes por la justicia de Cristo, y después empieza en nosotros ese proceso de vivir en la justicia de Dios, de ser santificados y de ser conformados más y más a Cristo nuestro Señor. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Noten cómo el apóstol Pablo indirectamente está diciendo que no hay otra manera para que los gentiles sean salvos, sino la única vía es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con los israelitas? Vean el contraste. Mas Israel, o pero Israel, ¿verdad? Es una expresión que introduce un contraste, un opuesto. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Interesante. Recuerden que en ese caso el pueblo judío fue depositario, recipiente de la ley de Dios, ¿verdad? Dios dio su ley moral, los 10 mandamientos y muchos mandamientos más que tenían que ver con las ceremonias religiosas, ¿verdad? Eh, Tenían que ver con los ritos y ceremonias que Dios dio al pueblo de Israel. Dios le dio al pueblo de Israel su ley de justicia, la ley justa de Dios. Y entonces los israelitas, no todos, pero la gran mayoría de los israelitas no pudieron alcanzar la justicia de Dios, la justicia que es por fe, porque no iban tras la ley de justicia de Dios por fe, sino iban tras ella por obras. Es decir, pensaban que si vivían en obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios, entonces podían ganar su salvación. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice, ellos iban tras una ley de justicia, iban tras la ley que Dios mismo le dio, pero no podían ver o no lo querían aceptar que la ley apuntaba a Cristo. Y como Pablo dice en Gálatas, que el fin de la ley es Cristo. Entonces Dios dio la ley, entre otras cosas, lo que se le ha llamado los usos de la ley, primero para mostrar nuestro pecado, ¿verdad? Él muestra nuestro pecado por medio de su ley. Ejemplo, puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos damos cuenta que no. ¿Puedes realmente amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? No siempre lo hacemos. De la ley revela nuestro pecado y nos hace ver que si queremos vivir conforme a la ley y obedecerla de punto en punto, renglón tras renglón, línea tras línea, nunca lo vamos a poder hacer. Porque somos pecadores y la ley de Dios es santa, es perfecta, y nosotros que somos imperfectos no podemos cumplir esa ley. Pero la mayoría de los israelitas, de los judíos, pensaban que sí lo podían hacer. Recuerden, el apóstol Pablo era así, ¿verdad? El apóstol Pablo era celoso de la ley. Por ejemplo, allá en Filipenses también, pero asimismo en Gálatas. Vamos a empezar allá en Gálatas. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1, dice en el versículo 13 y 14, Gálatas 1, 13 y 14, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba, escuchen cómo dice, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones
de mis padres. ¿Se dan cuenta? Ellos hacían muchísimo énfasis en sus tradiciones y en la obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero también si vamos a Filipenses, me parece que es en el capítulo 3, el apóstol Pablo da como un resumen, ¿verdad? De su vida antes de Cristo. Y él dice allá en Filipenses 3, en el versículo 4, escuchen cómo dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y noten, esa expresión de Pablo de confiar en la carne significa de confiar en mis obras, de confiar en mis logros, de confiar en mi tradición, de confiar en mis costumbres, en mi esfuerzo propio. Y entonces da una lista y dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Noten, no es que cuando Pablo dice que era irreprensible en la ley, era perfecto, pero externamente él se esforzaba y nadie podía reprocharle algo, por así decirlo. Pero él continúa hablando y dice que todo eso ahora lo considera como pérdida o como basura por amor a Cristo, porque se dio cuenta que en realidad no podía alcanzar la justicia, la salvación de Dios por sus propias obras. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El apóstol Pablo también elabora un poco, si no mal recuerdo, allá en el capítulo 2 de Romanos, cuando habla, cuando interpela al judío, ¿verdad? Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y empieza a hablar acerca de los judíos que vivían o querían vivir de acuerdo con todos los mandamientos de Dios para así alcanzar la justicia. Pero el apóstol Pablo muestra, ¿verdad?, que eso es imposible. Además, ellos sabían que no podían cumplir con la ley de Dios y que no vivían conforme a ella. Por eso Pablo dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Y entonces Pablo empieza a dar la razón. ¿Por qué no la alcanzó? ¿Por qué no la recibió? ¿Por qué no la obtuvo? ¿Por qué los israelitas, los que no aceptaron a Jesús, obviamente, por qué no fueron salvos? Porque iban tras ella, tras la ley de justicia, no por fe, es decir, no confiando en el Hijo de Abraham prometido, en el Mesías, en el Hijo de Dios que iba a venir y que cumpliría la ley de Dios en lugar de ellos y a favor de ellos, y solamente a través de Cristo podrían ser salvos. No iban tras ella por fe, iban tras ella como por obras de la ley. Esa es una expresión para decir que ellos obraban de acuerdo con la ley de Dios, luchando con todas sus fuerzas, obedecerla, practicarla, hacer y cumplir todo lo que la ley dice para salvarse. Por eso Pablo dice, iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ahí están los dos medios de salvación, por así decirlo. La primera vía es por fe y la segunda es por obras. ¿Cuál es la vía que debemos nosotros seguir si queremos ser salvos? Bíblicamente hablando, de acuerdo con la ley de Dios, tenemos que ir tras la justicia divina por fe, por creer en Cristo, en su obediencia perfecta, en nuestro gran sustituto que obedeció la ley en nuestro lugar y a nuestro favor, no por las obras de la ley. Pero hermanos, esto que dice el apóstol Pablo y que puede quedar claro en nuestra mente estudiando hasta ahora
la epístola a los romanos. Una cosa es entenderlo y otra cosa es aceptarlo. Pero en la vida práctica el ser humano es como los judíos legalistas, ¿verdad? Queremos ser salvos por medio de nuestras obras, no por medio de la gracia de Dios, no por medio de la fe, no por medio de la justicia de Cristo, sino queremos imponer nuestra justicia. Y rechazamos la justicia de Dios, que es Cristo y su obediencia perfecta. Lo que decíamos anteriormente acerca del tema de la elección, de la predestinación, es como una piedra de tropiezo, tal y como Pablo lo va a describir en un momento para muchísimos cristianos que rechazan la elección, la predestinación, y lo que hay detrás de ello es la posición precisamente de que aquellos que son salvos son los que creen, y el problema con esa declaración es que a la fe no la ven como un regalo de Dios, sino la ven como una obra evangélica, como una obra humana, que tú tienes la obligación de creer, y solamente si tú crees, entonces Dios te puede salvar. De otra manera no te salva. Y se dan cuenta, la fe, que es el instrumento regalado por Dios para creer en Cristo, la convierten en una obra más. La fe ya no es el regalo de Dios, sino la fe es una obra humana por medio de la cual quiero alcanzar la salvación de Dios, la justicia de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Porque creo que es un tema muy importante y fundamental. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda hasta ahora? Los judíos, Israel, no pudo alcanzar la justicia porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Eso es bien común, hermanos, aún en nuestro tiempo, aún en nuestras iglesias reformadas, que hacemos muchísimo énfasis en la salvación por gracia, por fe, solo en Cristo, solo en su obediencia y justicia, porque en la práctica tendemos a confiar en nosotros, tendemos a confiar en nuestras obras, tendemos a depender, por ejemplo, de nuestro estado de ánimo, ¿verdad? No me siento bien. Ay, ya me siento aburrido. Mejor me voy a otra iglesia porque aquí siento que no está el Espíritu de Dios. Y entonces todas esas cosas que se dicen y se hacen revelan que no se ha entendido en verdad cómo uno es salvo delante de Dios. Gloria a Dios, que la salvación no depende de nuestra obediencia a la ley de Dios, no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestras circunstancias, depende solamente de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no se salvó Israel nuevamente? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? ¿Cuál es la consecuencia de querer obtener nuestra salvación por medio de las obras, por medio de la obediencia a la ley de Dios? Pues la consecuencia es que los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo. Esa es una expresión para referirse al Señor Jesucristo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. La pregunta es, ¿por qué tropezaron en la piedra de tropiezo? ¿Por qué tropezaron contra Cristo? ¿Y por qué lo rechazaron? Es una buena pregunta. ¿Cómo es que tropezaron? Pues porque la salvación que Cristo ofrece es una salvación por la fe en Él, ¿verdad? Él gana la salvación, Él obtiene la justicia de Dios, y entonces Él nos atribuye, nos concede, nos imputa, nos da su obediencia perfecta, su santidad, su justicia, y entonces somos salvos de esa manera. Pero tropezamos con Cristo y caemos
y quedamos excluidos de la salvación que Él nos ofrece cuando rechazamos su obra, cuando rechazamos su obediencia perfecta, cuando rechazamos su santidad. Y entonces queremos decirle a Él, me vas a salvar por mis obras, por mi obediencia, y rechazamos la obra de Cristo. Por eso es que Pablo dice aquí de manera interesante, tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en Cristo mismo, contra Cristo mismo. Y entonces cita esos pasajes del Antiguo Testamento del profeta Isaías, cuando dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Súper interesante. Está escrito, ¿verdad? Allá en el profeta Isaías, capítulo 28, que el profeta dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Tropezar con Cristo. Cristo se convierte en una roca que nos hace caer cuando rechazamos lo que Él ha hecho por nosotros y a nuestro favor. Más sin embargo, el que creyere en Él, es decir, el que tiene verdadera fe, el que por la obra iluminadora del Espíritu Santo logra entender que Cristo lo ha hecho todo por él, por ella, no será confundido, no será avergonzado, no será decepcionado. Piénsenlo, hermanos, si había un pueblo que se esforzaba hasta lo máximo en asegurar, ganar y asegurar su salvación por medio de las obras, era el pueblo de Israel. Pero ellos tropezaron y cayeron. Rechazaron a la piedra angular, como dice Pablo en otras partes también. Tropezaron en la roca, que es Cristo. Por eso es que decía hace un momento que no debemos nosotros fundamentar nuestra salvación en tu familia, en tu tradición, en tus costumbres, en tu obediencia, en tus hábitos. No debes fundamentarla en tu estado de ánimo, de cómo te sientes, en tus emociones y en tu sentimiento, porque todo eso cambia, puede cambiar de un momento a otro. No es la piedra, la roca sólida y estable para salvarnos y mantenernos, preservarnos en la salvación. La única roca estable es nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, cuando te sientas aburrido, cuando te sientas desanimado, debes dejar de creer en Cristo. No, ¿verdad? Cuando te sientas desanimado, debes dudar de la obra de Cristo. No, al contrario, tienes que aferrarte a Cristo porque tu salvación está segura en Él. A veces es un problema de rebelión, porque todavía somos pecadores. A veces es un problema de negligencia en estudiar y comprender más la salvación. Y a veces es un problema también de inmadurez, ¿verdad? En que somos como niños en la fe y no queremos crecer, no queremos madurar. Y entonces no podemos disfrutar de la seguridad de nuestra salvación porque estamos estancados. Como hemos dicho muchas veces, la gran mayoría de cristianos, por no leer la palabra, por no participar, por no orar, por no esforzarse en comprender lo que ya son en Cristo, lo que ya somos por nuestra posición y nuestra unión con Cristo, muchas veces vivimos en la incertidumbre, vivimos en la insatisfacción, estamos buscando siempre por aquí y por allá,
mejor me voy a esta iglesia porque ahí sí hacen esto, porque ahí sí tienen lo otro, o me voy mejor de aquí porque en esta iglesia no hacen esto, no hacen lo otro, y toda la seguridad de su salvación, toda su paz y su estabilidad no la basan en Cristo. La quieren basar en sus sentimientos, emociones, en sus obras, etcétera, etcétera. Pero esa no es ancla segura. Siempre será inestable y siempre andaremos de aquí para allá como las olas del mar. Preguntas, hermanos, comentarios, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo para enriquecer la clase y no estar hablando yo todo el tiempo, ¿verdad? Comentarios, preguntas, dudas, porque de esta manera terminamos con Romanos capítulo 9. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a entrar a Romanos 10. Romanos capítulo 10. Y obviamente el apóstol Pablo continúa, ¿verdad? Ese tema importante de la salvación de los gentiles y del rechazo de Israel. Y Pablo nuevamente regresa a lo que él dijo en Romanos 9, en el versículo 1. ¿Lo recuerdan? Él dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y ahora aquí en Romanos 10, versículo 1 dice, hermanos, le dice a los cristianos, en su mayoría gentiles que estaban en Roma, pero también judíos, les dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, en este caso, por el Israel étnico, por el Israel nacional, por el Israel según la carne, dice, oro a Dios por la salvación de ellos. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, lo cual denota una vez más que Pablo sabía muy bien que no todos los israelitas eran verdaderos israelitas, que muchos rechazaron a Cristo y ellos también necesitaban de la justicia de Dios, de la justicia divina, de la obediencia de nuestro Señor. Noten por otro lado también el corazón misionero y evangelístico de Pablo, porque si nosotros no anhelamos la salvación de los demás, no tendremos ningún estímulo ni motivación para compartir el Evangelio de Cristo. Y Pablo nos da ese bonito ejemplo aquí. El anhelo de su corazón y su oración era que Dios salvara a los judíos. Y no solamente lo anhelaba y oraba, sino que activamente él en sus viajes misioneros, en su ministerio, aprendemos, por ejemplo, del libro de Hechos, que primero iba a quién. ¿Iba primero a los gentiles o iba primero a los judíos? A ver. ¿A quién evangelizaba primero el apóstol Pablo? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿A los judíos? A los judíos, claro. El apóstol Pablo iba a las sinagogas, ¿verdad? Y les hablaba del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo mismo se puede decir el día de hoy de los verdaderos creyentes. Anhelamos que los judíos sean salvos porque no lo son mientras rechacen a Cristo. Nuestro Señor lo dijo también en su ministerio terrenal. Le dijo a los judíos, a la nación de Israel, que no le verían más hasta que ellos, como dice el Señor Jesucristo, no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que los judíos reciban y acepten al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, como el verdadero Mesías. De otra manera, están perdidos
al igual que cualquier otro gentil que no cree en Cristo. Muy bien. Hermanos, comentarios, preguntas, no me dejen hablar tanto que se me acaban las palabras. ¿Algún comentario, alguna duda hasta ahora? A ver. Bueno, con respecto a lo que mencionaba, hermano, de esos ratos de que acerca de la fe Sí, o de en este tiempo nosotros mismos, ¿no? También por diferentes razones, a veces sí decimos que confiamos en Dios y que por medio de la fe, sí, pero a veces pues nuestras actitudes o nuestra forma de pensar, a veces de una manera muy sutil, no nos damos cuenta que en realidad estamos confiando a veces en nuestras propias obras, correcto, ¿verdad? En el correcto, sí, caso de los que se desaniman, es un poquito más evidente, pero a veces es más sutil en el caso de los que asistimos de manera sí, sí, sí. constante a la iglesia, que leemos nuestra Biblia. Muchas veces Ujú, ya estamos confiando más en eso. correcto, Sí, fundamentamos más que nada pues nuestra salvación en que es porque somos de cierta manera, pues, ¿verdad? correcto. Así es, hermano Julio. Es muy, las tentaciones, ¿verdad? Los medios para asegurar nuestra salvación, por así decirlo, son muy sutiles, ¿verdad? Muy variados cuando quitamos nuestra mirada de Cristo. Porque por un lado decimos, sí, Cristo es mi Señor y mi Salvador, pero para preservarnos en la fe y mantenernos en la salvación, apelamos a otras cosas y no a Cristo mismo. Pero la salvación se gana y se preserva por la fe en Cristo y en nadie más. Y es verdad, eh, quedamos nosotros delatados, ¿verdad? Cuando apelamos a cualquier cosa que no sea la obra perfecta de Cristo para nuestra salvación. Por eso es como decía hace rato, ¿verdad? El estado de ánimo, cómo te sientes, cómo estás, y a veces basamos en ello las decisiones muy importantes que tomamos en la vida. Porque en la iglesia sucede, a menudo sucede, a menudo sucede que si no te sientes bien o no te sientes contento, piensas que eh, esta no es la iglesia correcta, aunque se esté enseñando el evangelio, aunque se esté predicando el evangelio, porque ya tu mente y tu meta, tu propósito está en ti mismo, no en la obra de Cristo. Es muy, muy sutil, ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes siempre para no desviarnos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre el estudio de Romanos? Y ya empezamos el capítulo 10. El apóstol Pablo ahora dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta declaración de Pablo es muy interesante a la luz de lo que ya hemos leído acerca de él mismo. El apóstol Pablo no era alguien ajeno a los judíos, porque él mismo era judío, era israelita. En segundo lugar, Pablo no era cualquier israelita. Él era, como lo dice allá en Filipenses 3, ¿verdad? En el resumen que da de su propia vida en el judaísmo, él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, estudioso de la ley. Entonces, el apóstol Pablo cuando dice, doy testimonio de que tienen celo de Dios, de que son celosos de la ley de Dios, de que quieren agradar a Dios, no lo estaba diciendo como alguien de afuera que estudió el judaísmo y llegó a aprender. No, lo estaba diciendo como un judío que vivía en el judaísmo y que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Era mucho más celoso que muchos de ellos. Desde el apóstol Pablo da testimonio personal de primera mano de que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al verdadero conocimiento que se deriva de la misma palabra de Dios. Veían la ley de Dios
como un fin en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que veían a la ley de Dios como el medio de salvación, es decir, por obedecer la ley de Dios, y no veían que la ley les mostraba su pecado, su incapacidad de salvarse y los llevaba al fin de la ley, que es Cristo. Y nuevamente, regresando a los comentarios anteriores, muchísima gente en las iglesias vive así el día de hoy. Somos celosos de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento de la salvación. Y Pablo procede a explicar eso en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, ignorando la vía de la salvación que Dios mismo nos ha dado en Cristo, ignorando, descuidando, rechazando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, le decían a Dios, no, no, no queremos esa vía de salvación, queremos establecer nuestra propia justicia. Queremos establecer nuestro propio modo de salvación. Entonces, no se han sujetado a la justicia de Dios. Claro, la han rechazado. ¿Se dan cuenta? Y aquí viene esa declaración que hemos citado muchas veces, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el propósito de la ley, la meta de la ley, el telos de la ley, como dice Pablo en griego, el fin de la ley hacia lo que la ley nos lleva es Cristo. Cristo es el fin de la ley, Cristo es el cumplimiento de la ley, Él la obedeció perfectamente y entonces el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree en Cristo y lo recibe como el Hijo de Dios, como el verdadero Mesías, como el Señor y Salvador del mundo. Por esto es que si rechazamos la obra de Cristo, la ley no tiene otro fin más que nuestras obras y obediencias imperfectas. Queremos salvarnos por medio de la ley. La ley llega a ser un fin en sí misma, ¿verdad? Entonces, si creemos en Cristo, comprendemos que la ley nos lleva a Cristo, que el propósito de la ley es Cristo. De otra manera, nos quedaremos en la ley solamente y perderemos a Cristo, quien es el fin de la ley. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a terminar el día de hoy con nuestro estudio de Romanos. Por la gracia de Dios, terminamos Romanos 9 ya y hemos empezado Romanos 10 y la siguiente semana continuaremos con nuestro estudio. ¿Comentarios finales, hermanos? ¿Comentarios finales, preguntas? Por ¿Alguna ejemplo, como dice, reflexión? Sí, hermano. por ejemplo, vamos suponiendo ya que los judíos, muchos los que no creyeron, ¿verdad? Y si, ok, si el Señor los tenía así, ellos no creyeron por fe, pero siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Correcto. Allí Sí. son salvos ellos o no, ¿verdad? Porque no creen. Claro, no son salvos porque, como dice Pablo aquí, la ley apunta a Cristo. Dios, esa es una expresión tan interesante que significa, además de lo que hemos dicho, ¿verdad? Significa que Dios, cuando dio su ley al pueblo de Israel, les estaba diciendo, esta ley que les doy no es el medio de su salvación porque ninguno de ustedes la podrá obedecer perfectamente. Esa ley que les doy es el medio que los va a llevar al Salvador, a Cristo Jesús. Esa es la única manera en que ustedes podrán ser salvos. Alguien podría preguntar, pastor, pero entonces, ¿cómo los judíos entendían eso? No lo entendían con la misma claridad que nosotros, pero sí Dios les había dado entendimiento y les había dado ciertos ritos que apuntaban a Cristo. Ejemplo, los sacrificios de la ley, ¿verdad? Los sacrificios le decían a los judíos que alguien tenía que morir en su lugar
y tenía que derramar su sangre para que ellos fuesen salvos. El hecho de que presentaran sus sacrificios y fueran expiados sus pecados, perdonados sus pecados, era una anticipación, era una señal de que algún día esos sacrificios terminarían cuando llegara el Mesías, cuando llegara el Hijo de Dios. Por eso es que lo que usted dice, hermano, es importante. Si eres judío o eres gentil, pero rechazas a Cristo como el fin de la ley y en su lugar tú quieres alcanzar tu salvación por medio de la obediencia a la ley de Dios, estás condenado. Estás condenado, ¿por qué? Porque nadie la puede obedecer. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Allá en Gálatas 3, dice porque Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se dan cuenta? Impresionante, ¿verdad? Puedes obedecer el 50% de la ley, ok, entonces estás condenado porque Dios pide obedecerla al 100%. Nadie se salva por medio de la obediencia a la ley de Dios. En conclusión, hermano, en efecto, los judíos que rechazan al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, están perdidos y solamente se salvarán cuando lo reconozcan y lo acepten como su Señor. Por eso es que el apóstol Pedro lo recuerda en Hechos 4:12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no se puede ser salvo aparte de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Y eso qué nos hace a nosotros? Nos debe hacer humildes y agradecidos de que estando dentro de la misma masa caída de los seres humanos, el Señor tuvo misericordia y nos abrió el corazón y los ojos para ver a Cristo, que es el fin de la ley, poder creer en Él y ser salvos de la condenación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario final que quieran hacer? Bueno, entonces, si no lo hay, vamos a a cerrar con una palabra de oración y antes vamos a detener la grabación.